Bienvenidos a la clase de los menores. Estamos en la lección número 3 del cuarto trimestre del 2023. ¿Cómo ha pasado el año? Y estamos estudiando la historia del rey Salomón. Hemos hablado acerca de la sabiduría del rey Salomón, como quién era Salomón. Fue el tercer rey de Israel. El primero fue Saúl, David su padre, y luego fue el tercer rey, y fue el último de los reyes que tuvo todo el gobierno de Israel. Luego hemos visto que cuando él fue elegido había un problema en la familia. Uno de sus hermanos, uno de sus medio hermanos quería ser rey y automáticamente el rey David lo nombró. Y en la noche de la coronación, Dios se le aparece y le dice a él que era lo que él quería, y él le dice, pudo haber pedido todo, pero inclusive yo creo que él pudo haber pedido ser un ángel y pudo haber sido un ángel. Pero él pide sabiduría y automáticamente Dios le concede no solamente la sabiduría, sino le concede la salud, le concede larga vida, le concede riquezas, y fue uno de los hombres más dignos en la Biblia. Aunque no fue una persona perfecta, pero él conoció la sabiduría, ¿no? Luego él escribe la experiencia de haber sido una persona que al principio estuvo en los caminos de Dios, pero luego él se desvía porque tuvo 1000 esposas, se casó con princesas de diferentes reinos paganos, y esas mujeres después lo llevaron a adorar ídolos. Y luego él rectifica, pero ya era muy tarde. Y él decide escribir libros para su hijo, que era para un joven. O sea, ese libro es para los jóvenes, para que aprendan acerca de la elección de la sabiduría. Porque nosotros diferenciamos la sabiduría de la inteligencia. La inteligencia es el conocimiento de las ciencias, y la sabiduría es elegir el bien y dejar el mal. Así que él escribe más de 3000 proverbios con diferentes mensajes para los jóvenes de hoy. Así que él lo escribe, no lo escribió el primer año de su rey, lo escribe cuando ya los años habían pasado y él realmente había cumplido con su labor, pero él veía que no había sido un rey perfecto, así que él decide, pero tristemente su hijo no leyó el libro, pero quedó para nosotros. Y él también quiere que los proverbios no solamente sean guardados en el corazón de los niños y jóvenes, sino que lo puedan transmitir a las generaciones, a la comunidad y a las personas que necesitan un buen consejo, siendo que los proverbios son importantes. Bueno, mientras antes de él escribir los libros de los proverbios pasaron cosas. El mundo judío, el mundo israelita estaba pendiente del nuevo rey. Así que el nuevo rey tenía varias funciones que hacer. Tenía que mantener el reino, tenía que construir el templo de Dios que su padre le había encomendado, y aparte tenía que dirigir al pueblo. Así que una de las primeras historias que encontramos del rey fue el gobierno sabio, ¿no? Resulta que al rey había un problema grande, y los problemas que habían en esa época los tenían que solucionar las personas. En este caso eran las autoridades, el sacerdote, pero cuando no podían, encontraban una solución, entonces directamente iban ante el rey. Esa era la costumbre, ¿no es cierto? Así que nos imaginamos que hubo un problema. Era que dos mujeres prostitutas, mujeres que vendían su cuerpo para obtener dinero, automáticamente habían ellas tenido un hijo cada una de ellas, y entonces las dos vivían juntas en la misma casa, tenían cada una su cama, y resulta que una de ellas se durmió encima del bebé y lo mató. No fue un asesinato premeditado, fue un accidente, y entonces la que mató al bebé, eh, al ver que tenía los mismos días que la mujer que la acompañaba, la amiga, va y lo cambia. Entonces la mujer, cuando lo va a dar de lactar, el niño estaba muerto. Entonces a la mañana siguiente ella reconoció que ese bebé no era de ella. Su bebé era el que tenía ella, y entonces una de ellas, las dos reclamaban ser dueñas del bebé, ser las madres del bebé,
Y parece que habían llegado a muchos lugares, a los soldados, a los sacerdotes, y así que lo traen ante el rey Salomón, ¿no? Como te digo, eran prostitutas, eran mujeres, y uno dice, wow, la Biblia tiene historias extrañas. Claro, las tiene. Pero era que las prostitutas eran mujeres y que eran pares de la sociedad, no tenían, eran pecadoras, pero estas mujeres llevaron su caso ante el rey. Y la Biblia escribe que eran prostitutas. O sea, quiere decir que, aunque era el pueblo de Dios, algunas personas ejercían la prostitución, o sea, no estaban libres, ¿no? Normalmente no se le hubiera permitido entrar a ver a un rey. Sin embargo, estas mujeres fueron llevadas delante del rey Salomón y ambas declararon ser la madre del niño. O sea, mira cuánto los problemas espirituales que había en la sociedad israelita era que aún en el pueblo de Dios había mujeres prostitutas y lo ejercían. Había hombres que iban y tenían negocios con las mujeres prostitutas, ¿no? Una prostitución sexual. Así que me imagino que cuando Salomón escuchó el caso, él había recordado, ¿no es cierto?, que él había pedido sabiduría a Dios, así que si hubo algún momento de su vida que él necesitó sabiduría de Dios, era este porque no había cámaras, cámaras en las habitaciones y no se podía ver grabado cuando la mujer tomó al niño y se lo robó y lo cambió. Quizás el hecho haber matado a su niño la traumó, pero ella quería el bebé vivo, no lo quería muerto y eso hoy día se puede comprobar psicológicamente. En esa época no había, tampoco había el ADN porque Salomón hubiera hecho una prueba de ADN y se hubiera sabido quién era la madre o quién era el padre, pero en ese tiempo no había. La única prueba que se tenía era el testimonio de estas dos mujeres. Así que, eh, así que la historia era esa. Ambas mujeres eran prostitutas, vendían sus cuerpos a los hombres y automáticamente ambas tenían un hijo. Una noche se acostaron a dormir cansadas y una de ellas mató al niño en forma inconsciente y automáticamente al ver su bebé muerto lo cambió por el vivo que tenía la amiga y entonces las dos querían ser las madres. Por alguna extraña razón, la mujer que su bebé había muerto estaba ansiosa de tener al niño vivo. Como te digo, tener un niño vivo era una evidencia de su vida pecaminosa, no solamente, sino también que ella trataba así de ocultar el accidente que había ocurrido. Cualquiera sea la razón, las dos madres estaban discutiendo delante del rey y el rey solamente escuchaba. Y eso es importante porque cuando se presentan problemas entre una y otra persona, tú tienes que escuchar los dos lados de la historia. El lado de la mujer que se le había muerto el bebé y el otro que reclamaba que ese era hijo. O sea, uno tiene que siempre escuchar los dos lados de la historia. Así que se fueron perfilando con mucha claridad. Así que el rey escuchó, las mujeres discutieron delante de él, los soldados, me imagino la corte real, las personas estaban en la expectativa porque la única solución, ¿quién iba a dar ese problema era el rey? El rey Salomón era su prueba ante el mundo, ante su pueblo, ante los sacerdotes, que si realmente él era tan sabio, porque el comentario era general, que Salomón había recibido, Dios le había dado sabiduría. Así que Salomón escuchó la historia de la mujer, de las dos mujeres, y que nosotros tenemos que escuchar siempre las dos historias para saber cuál es real. Y dijo el rey lo siguiente, bueno, ella dice que esta es su hijo y este dice que es su hijo y solamente hay un niño porque el otro ya está muerto y lo enterraron. Así que tráigame una espada, dijo el rey. Una cosa sencilla, dijo el rey. Así que vamos a tener una espada y enseguida le dijo al rey, partan al niño por la mitad. La cabeza de la barriga para la cabeza va a ser de ella y la barriga porque es para él. Así que yo me imagino que todo el mundo se quedó conmovido, ¿no? Hasta los sacerdotes, los soldados. Matar a un niño y partirlo por la mitad, automáticamente era matarlo.
Pero el rey estaba haciendo algo psicológico. Ellos sabían que los soldados tenían experiencia matando, incluyendo matando niños, porque muchas veces cuando entraron ejércitos israelitas mataron mujeres y niños, así que ellos tenían experiencia. O sea que el soldado podía hacer lo que el rey Salomón le había dicho. Traían una espada, le trajeron al rey y enseguida le dijo, partid por medio del niño vivo y denle la mitad a la una y la mitad a la otra. Dice la Biblia que entonces la mujer de quien era el niño habló al rey porque sus entrañas se conmovieron por su hijo. En otras, el amor maternal de esa mujer sintió porque su bebé iba a ser, el bebé vivo iba a ser partido y automáticamente iba a morir. Y entonces le dijo, ah, Señor mío, dad a esta mujer al niño mío y no lo matéis. La mujer estaba dispuesta. El primero reconoce que el rey era un señor. Salomón se había ganado el respeto de las dos prostitutas, porque ellas estaban discutiendo y él solamente escuchó la historia que le leyeron y ellas se empezaron a discutir. Este niño es mío, y entonces él le dice, Señor mío, o sea, lo reconoce como rey, le dice, dad a esta mujer el niño vivo, pero no lo matéis. Pero la otra, la que se le había muerto el niño, le dijo, ni a mí ni a ti que lo parta. Entonces se ve el amor maternal, ¿cierto? Automáticamente ya la sentencia, ya automáticamente la gente comprendió. Entonces el rey respondió y dijo, dice la Biblia, dad a aquella mujer el hijo vivo y no lo matéis, ella es la madre. Automáticamente, ¿no? Yo cuando me imagino esta historia, me imagino dos mujeres muy bellas, con una que tenía el niño, y entonces el rey con estas palabras y automáticamente el rey marca la sentencia, que le den a esa mujer que tuvo el amor maternal, ¿no es cierto? Que le den al niño, pero no lo maten porque ella es la madre. Entonces dice que todo, y la Biblia dice que todo Israel oyó aquel juicio. O sea, mírate que los chismes, las murmuraciones, no solamente pasaban en la televisión, eso corrió por todo, dice por todo Israel, o sea, desde la tribu de que estaban, que vimos en el trimestre pasado, desde antes del Jordán, llegó hasta cerca del Mar Grande. Entonces dice que todo Israel oyó aquel juicio que había dado el rey y temieron al rey, o sea, le tuvieron respeto porque vieron que había en él sabiduría de Dios para juzgar. Esta historia es muy interesante, muy interesante que nosotros podemos sacar muchas conclusiones. El rey Salomón reconoció a la verdadera madre por las palabras que ella pronunció. Cada una descubrió su identidad. O sea, en este caso, como te digo, el rey Salomón no tenía pruebas, no tenía test de embarazo, no tenía pruebas, no podía hacer una prueba de ADN, no había cámaras que hoy día en muchos hogares tienen cámara para vigilar a los niños, quién entra, quién sale. No había. La única arma que el rey tenía era las palabras de estas mujeres. Pero Salomón reconoció la verdadera madre por las palabras que pronunció. Cada uno descubrió su identidad. Una dijo, no, no lo mate. Mejor déselo a ella, que ella lo tenga. La otra dijo, ni para ti ni para mí, que lo partan. Entonces automáticamente allí, eso te enseña también que las personas manifiestan su identidad a través de las reacciones. Es allí en esos momentos de peligro para un hijo en donde una verdadera madre se deja ver. La verdad es que una madre tiene un amor único para sus hijos. Las madres están siempre dispuestas a dar todo por el amor a los hijos, cosa que muchas veces los hijos no lo ven y entonces no le dan la importancia. Pero Salomón, él estaba solamente observando. El punto, cuando tú llegar a una conclusión, es que tú tienes que observar, escuchar los dos lados de la historia, ¿cierto? Por un lado, había una mujer que dijo, déselo al niño, que mejor que lo tenga vivo. La otra, que lo parta, ¿verdad? Muchas veces vemos también la sabiduría de Salomón porque Salomón él reconoció que era un engreído de su mamá. Su mamá Betsabé era él el engreído de su mamá. Por lo tanto, él sabía los sentimientos de una madre.
la experiencia que Salomón había tenido con su mamá le había ayudado muchísimo y entonces para él no era difícil reconocer los sentimientos, porque él había tenido una madre que lo había amado y que esa madre había sido Betsabé y se presenta ante el rey David cuando estaba ya viejito y le dice, tú me prometiste a mí que mi hijo iba a ser rey, que Dios te lo había dicho, pero hay un Adonías, tu hijo, él se ha automáticamente nombrado rey. Así que Salomón sabía que su madre era una mujer que le mostraba mucho afecto, a pesar que no era una mujer perfecta, porque inclusive Adonías le dice, dile que me dé a una esposa, una mujer que había cuidado al rey David, que me la dé por esposa, y ella fue y le dice, pero ¿qué me estás pidiendo? Ella, todo el mundo sabe que ella ha sido la esposa, la concubina de mi padre, y entonces como si fuera la esposa y lo mandó matar al hermano. Así que no era una madre perfecta la de Salomón, pero una madre amorosa. Entonces Salomón por ese aspecto, él comenzó a darse cuenta y podía descubrir por los sentimientos porque él había tenido una madre amorosa. ¿No es cierto? El amor de Dios también es grande y se dice que después del amor de Dios, el amor de una madre es superior, ¿no? Ahora, las madres están dispuestas a todo y entonces Salomón se dio cuenta y dijo, bueno, esta dice que es su hijo, esta también dice, uno de los niños murió, así que para que no se peleen, lo partimos por la mitad. Yo creo que en ese aspecto, yo creo que cuando él lo dijo eso, todo el mundo se quedó en la expectativa, ¿no? Pero la lección fue que Salomón motivó a los sentimientos, a los feelings, como dice en inglés. Él motivó a que las personas expresaran lo que sentían por dentro y entonces una de ellas expresó el amor que se tenía y efectivamente el rey la, efectivamente el rey supo reconocer quién era la madre, ¿no? Eh, una dijo que lo partan, la otra dije denle a ella, ¿no? O sea, entonces Salomón se dio cuenta y toda la gente se dio cuenta que el rey había actuado no solamente con sabiduría e inteligencia, sino con astucia, ¿no? Por eso la fama de Israel, de la sabiduría de Salomón se extendió por todo Israel y esta historia se usa frecuentemente como un ejemplo de cómo Salomón mostró sabiduría ante diferentes dificultades. Es también uno de los ejemplos más conmovedores de la puesta de prueba de amor de una madre. No sabemos qué sucedió con las dos mujeres después de la decisión de Salomón. Quizás ella, la Biblia guarda silencio, no sabemos si después ellas dejaron de ser prostitutas o si se separaron, pero definitivamente yo creo que después de eso ellas se separaron porque ya la situación de amistad había terminado por una mentira, por una posesión. No sabemos más si la mujer que quiso que lo partieran recibió un castigo, una reprimenda, la Biblia no lo dice, no podemos inventar. Pero de hecho esta mujer había pasado por una prueba muy difícil psicológicamente porque durmió su bebé y se quedó dormida encima de él y lo mató. No lo hizo a propósito, la Biblia no lo dice tampoco, pero fue un accidente que le afectó a tanto que quería que un niño tenerlo a su lado porque los niños eran valiosos porque podían cuidar de sus padres, a pesar que ellas tenían una profesión de prostitutas que no era fácil. La Biblia es bien, bien directa al decir de muchos personajes, él era hijo de una prostituta, o Raab fue prostituta, como lo vimos en las lecciones anteriores. Es a lo mejor, no sabemos el destino de las mujeres, la lección que no sabemos más acerca de estas mujeres, es la lección que aprendamos es sobre la fidelidad de Dios para con Salomón, porque Salomón necesitaba en ese momento tomar una decisión correcta, una sentencia justa. Y como te digo, Salomón no tenía las pruebas que hoy día se pueden hacer, porque hoy día tú puedes probar quién es tu mamá, quién es tu papá, a través de pruebas de sangre o de células, pero en esa época no había. Así que Salomón necesitaba de Dios y él consultó en oración a Dios. Entonces Dios le había prometido otorgarle sabiduría que le había prometido, ¿no? Ahora, ¿por qué nosotros necesitamos comprender esta historia? ¿Por qué será que la Biblia dice que necesitamos pedir sabiduría creyendo que la vamos a recibir? La respuesta es que Salomón la pidió.
Salomón esa noche, cuando fue elegido rey, después de la fiesta de coronación, después de comer, él se fue a su habitación y automáticamente él estaba ahí, él estaba ahí. Y entonces le aparece Dios en sueños, en Gabaón, que era una ciudad que los que habían conquistado Josué. Y Dios le pide que lo que él quería, y él le pide sabiduría, ¿no? La respuesta es que el entendimiento verdadero de Dios procede y se refleja en nuestras vidas solo cuando aceptamos vivir de un modo aceptable para Dios. El rey Salomón escribió, el temor de Jehová es el principio de la sabiduría. Así fue como el rey fue conocido por su sabiduría y no solamente esta historia quedó registrada en la Biblia, porque dice que esta historia se extendió por todo Israel y llegó a otros lugares donde la gente venía con preguntas muy difíciles, ¿no? Es una pena que, yo siempre digo, ¿no? Es una pena que en la Biblia no haya escrito más, no se haya escrito más de Salomón o de las cosas que Jesús enseñó y dijo, porque hubiera sido muy interesante saber qué preguntas difíciles se le dijo a Salomón y qué preguntas él respondió. Tristemente no se sabe. Pero lo que nosotros sabemos realmente es que realmente Salomón, con esta sentencia que dio a estas dos mujeres, demostró que Dios estaba con Salomón, que Dios le ayudó a tomar buenas elecciones y el pueblo lo respetó y su fama creció. Una cosa muy importante. Así que en la vida tenemos que tomar decisiones ante problemas que se presentan en la familia, en la comunidad, en el trabajo, con los amigos. Entonces uno tiene que, en primer lugar, pedir a Dios sabiduría para elegir bien. Hay decisiones que tenemos que tomar que son fuertes, muchas decisiones, jóvenes que tienen que elegir entre una y otra cosa. Pero cuando hay un problema, tú tienes que, con dos personas, tú tienes que escuchar los dos lados de la historia. Si Salomón hubiera solamente escuchado a la mujer que dijo que era su hijo y que ella se lo quería quitar, y la otra y le dijo, bueno, no, que lo mate, y la otra que lo parta, no, no, déselo a él. Entonces él tenía que escuchar la historia y escuchar los dos lados de la historia. Y luego él trató de usar los sentimientos, porque él sabía, él había tenido una madre y sabía los sentimientos que su madre tenía, entonces dijo, bueno, que lo parto la mitad y cada una se lleva una parte. Entonces trató de despertar eso, los sentimientos, para que muestren su personalidad. O sea, uno tiene que a veces hacer esas pruebas. Entonces la respuesta fue que una dijo, no, no lo maten al niño, mejor déjenselo y déselo a ella. Y la otra dijo, ni para ti ni para mí, que lo partan, ¿no? Y esa es la parte que a mí me interesa, porque yo siempre he dicho, eso debió haber sido bien impactante cuando esa mujer dijo así, porque automáticamente se vendió que ella había dicho una mentira. Y entonces el rey le dijo, denle a esa mujer porque que lo quería vivo, porque ella es la madre. Su sentimiento, la Biblia dice que sus entrañas, su corazón de madre estuvo a punto de hacer un sacrificio. Y ella era la correcta, ¿no? Tristemente no sabemos más de esas mujeres prostitutas, no sabemos si ejercieron, cambiaron un estilo de vida, pero lo que sí que esa experiencia fue impactante y está escrita en la Biblia. Que Dios nos ayude en esta semana, porque cuando tengamos que enfrentar desafíos, nosotros podamos recurrir a Dios. Podamos reconocer que Dios es nuestro Padre, que Dios nos puede ayudar a tomar elecciones y decisiones correctas, que no afecten a una persona y no afecten a una persona inocente. Cuando estaba en Israel y se habla del holocausto judío, donde murieron 6 millones de judíos, se dice que habían espectadores, las víctimas y los victimarios. Eh, y es importante porque se tiene que escuchar los dos lados de la historia. Y es importante cuando hay un problema, siempre se tiene que escuchar los dos lados de la historia. Salomón eso lo demostró. Él vio todo. Vio la discusión, vio la pelea, escuchó los comentarios, y después de ver todo, él tomó una decisión. En la vida hay que tomar decisiones, hay que a veces defender a los débiles. Pues Salomón estaba no ahí para ganar al niño y que lo criaran. Salomón tenía que defender a aquellas personas que habían sido
mal, se habían dado una difamación porque la otra decía que era ella le robó su niño. Y entonces eso es importante, o sea, nosotros debemos incluirnos realmente en siempre saber que Dios nos ama y que Dios nos ayuda, ¿no es cierto? En cualquier circunstancia. Oremos siempre por la sabiduría y para siempre ser justos en nuestras decisiones. La vida da muchas vueltas, pero si tú no tomas, si no eres justo en tus decisiones, tenlo por seguro que Dios no está contento. Y cuando Él hizo lo correcto, automáticamente hermanos, automáticamente niños, adolescentes, la gente se dio cuenta que esa persona estaba con Dios. Pero fue porque Salomón dependía de Dios quien le dio sabiduría. Hay muchas historias, hay mucho más que podemos aprender, pero también nos habla del amor de una madre. Una madre está dispuesta siempre a hacer un sacrificio por sus hijos. Nos vemos la próxima semana en el próximo programa.